De igual forma, todas son cuarto semestre, cuatrimestre, pues, cuarto cuatrimestre. ¿Hay alguien de algún otro nivel en la licenciatura? Yo soy de segundo. Yo soy de segundo Perfecto. cuatrimestre. Segundo, perfecto. Ajá. Déjame ver tu nombre. Ok. María Morales Jiménez también. María, coméntanos, ¿de qué cuatrimestre eres? Y el compañero que nos dijo de segundo, ¿cuál es tu nombre, compañero? Víctor. Víctor, muy bien, Víctor, gracias. Bueno, al parecer solamente son ellos dos. Con Yo, esta... profe. Ajá. ¿Alguien más? Sí, ¿De qué cuatrimestre eres? estoy ingresando. Ah, ok. ¿Ya habías tenido experiencia previa con la formación? Sí. Perfecto. Bueno, entonces tenemos un ingreso, segundo cuatrimestre. Bueno, pues con esta materia al parecer no va a haber tanto conflicto como con la otra, debido a que precisamente no tiene la característica de ser una materia seriada. Es decir, los contenidos, desde luego que guardan vinculación con otras asignaturas, con otras disciplinas anteriores o posteriores, pero podemos perfectamente llevarla a cabo de forma independiente y al margen del programa único que tenemos en nuestras pantallas. No existe la exigencia ni por el programa mismo, ni desde luego por la institución misma de vincularla como condición o como consecuencia para programas distintos. Entonces, eso va a favorecer, pero de cualquier forma me parece importante y me parece pues bastante útil el poder conocer estas cuestiones que ustedes nos están comentando, ¿vale? Bueno, perfecto. Vamos a entrar en materia. Les he proyectado también este programa, al igual que el programa anterior, se encuentra en la subcarpeta o en la pestaña que dice presentación del curso o encuadre del curso o encuadre. Es de las primeras pestañas y ahí ustedes van a poder consultar este programa. Desde luego, seguramente lo pueden consultar en cualquier otro lugar en la plataforma, pero bueno, yo se los quise anclar ahí para que no tuviéramos dudas, preguntas y para que por cualquier cosa pues podamos regresar para ver por dónde va el asunto, ¿vale? Bueno, me presento entonces nuevamente, ya me conocen algunos, mi nombre es José Carlos Arce Romero, yo he trabajado ya con ustedes en semestres anteriores, algunos otros cursos sobre historia del pensamiento pedagógico universal. En este mismo curso, desde luego, estamos trabajando con la materia de organización del pensamiento 2. Y bueno, pues ahora me es grato impartir esta asignatura que tiene que ver con teorías sobre la personalidad. Entonces, de formación estudié la licenciatura en filosofía, soy licenciado en filosofía y pues ahí en la facultad existe todavía una corriente muy pues difundida que tiene que ver con esta cuestión del vínculo entre la filosofía y la psicología, específicamente el psicoanálisis y por ahí nuevas ramas emergentes respecto de la filosofía de la mente, ¿vale? Que tienen ahí vínculos también con el área de las ciencias, específicamente con las neurociencias. Bueno, pero vamos a entrar en materia. Basta de tanta laraca y vamos a entrar en materia. A ver, Miriam, Ivette, por favor, haznos el placer de leer el objetivo general del curso. Sí, profe. El alumno analizará los elementos fundamentales de algunas teorías de la personalidad que fundamentan la labor educativa. Asimismo, evaluará las aportaciones de las teorías de la
personalidad vistas en cuanto a su aplicabilidad al proceso educativo actual. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, en efecto, la finalidad de este curso pues es tocar y conocer superficialmente, aunque sea, las características y las reflexiones de esas, primero las reflexiones y después las características de esas reflexiones que han girado en torno a esta concepción moderna, actual, de lo que se denomina personalidad, ¿vale? Para los antiguos, durante la Edad Media, el concepto de personalidad no aparecía. Este concepto es un concepto relativamente reciente, moderno, en la historia de la humanidad, en la historia de las ciencias sociales, no solamente de la pedagogía, no solamente de la psicología, sino también de la filosofía. Y en ese sentido, pues con el surgimiento de este concepto, se han desarrollado diferentes reflexiones en torno a él, a lo que significa, a lo que implica. Bueno, desde luego, la personalidad es principalmente objeto de estudio y de reflexión por el área de la psicología. La psicología es, por excelencia, podríamos decir, la disciplina actual que toma por objeto al estudio de este concepto, al estudio de la personalidad. Y no solamente de la personalidad, sino de otras categorías, de otros conceptos y demás, ¿no? Sin embargo, esto no implica y no es sinónimo de que la psicología tenga, podríamos decir, el monopolio epistemológico, es decir, el monopolio del conocimiento de este tema. No porque la psicología sea la que mayormente estudia y reflexiona en torno a esta cuestión, se limita a otras disciplinas a pensar y a reflexionar, a escribir y a investigar sobre esta situación. Bueno, a tal grado ha llegado pues esta reflexión que la personalidad ha desbordado, podríamos decir, ha desbordado los campos del conocimiento planteados, ¿no?, por la propia psicología, ha desbordado las fronteras de la psicología. Y entonces se comienza a colar en disciplinas, reitero, como la filosofía, hoy como la pedagogía, y desde luego en disciplinas emergentes, mucho más contemporáneas, como la criminología, la criminalística e inclusive disciplinas que tienen que ver con el marketing, con el comercio. Con esto quiero decir que la personalidad no es una cosa exclusiva de la pedagogía, tampoco es una cosa exclusiva de la filosofía o de la psicología. La personalidad es objeto de estudio de diferentes ámbitos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? La respuesta, indudablemente, pues es porque la personalidad como concepto implica y evoca diferentes niveles y diferentes aspectos de la vida de los sujetos. Es decir, la personalidad se muestra en el salón de clases, pero se muestra también en la forma de escritura, pero se muestra también en las preferencias de consumo, pero se muestra también en las relaciones humanas. Es decir, ahí a donde yo hago una compra, ahí a donde yo privilegio una disciplina, ahí a donde yo escribo de tal o cual forma, ahí a donde yo establezco una relación de tal o cual condición con una persona, queda de manifiesto un fragmento o una parte de esto que hemos de llamar personalidad. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver qué nos dice un poco el programa respecto a esto y vamos a pasar a lo siguiente, que es una presentación.
Bueno, los temas y los subtemas. El primero es básicamente una introducción, contenidos de las teorías de la personalidad. Sobre la personalidad, reitero, hay diferentes teorías, la gran mayoría de ellas vinculadas con el ámbito de la psicología, pero pues también con otras esferas. Las teorías de la personalidad como imagen conceptual, evaluación de las teorías de la personalidad, conductismo, ¿ok? Ya ustedes saben pues lo importante de esta corriente o de esta escuela dentro de la psicología. El enfoque de Maslow, de Abraham Maslow, como tercer apartado. El enfoque de Eric Fromm, ¿vale? Y acá la vinculación como con la parte de la afectividad y la conciencia, el amor y demás. Y el enfoque centrado en la persona. Y ahí vamos a hablar un poco sobre esta cuestión antropológica, ¿vale? La personalidad, ¿de dónde creen que deviene como concepto? A ver, vamos a hacer una pregunta de conocimientos previos o base. A ver, Nancy Hernández, ¿de dónde crees que viene el concepto de personalidad? ¿A qué otro concepto se le parece? Creo que Nancy Vázquez no está. ¿Puedo participar? Sí, claro, claro. Bueno, antiguamente etimológicamente creo, hacía referencia a máscara, ¿no? El Muy concepto bien. de personalidad. Ajá. Ya. En efecto. Voy a ponerles muy bien, pero ¿a qué hacía referencia esto de máscara? No como tal a la personalidad, sino un concepto que después da origen, ahora sí, al concepto de personalidad. ¿A qué otro concepto se parece? Que es casi idéntico. ¿A qué les dice? Ajá. Relacionado con el carácter y el temperamento, ¿no? La personalidad. Ok, perfecto. Vamos después a diferenciar entre carácter, temperamento, pensamiento, conducta, ¿vale? Son ámbitos diferentes, desde luego ligados, no es que sean independientes. Primero, los antiguos griegos denominaban prosopón, ¿vale? A este artefacto, quiero abrirles alguna imagen, a este artefacto que se utilizaba como parte de aquí está, a ver, como parte de las representaciones teatrales. Ustedes saben que el teatro surgió en Grecia por ahí del siglo VI, IV antes de Cristo. Bueno, pues los griegos representaban diferentes personalidades, ¿vale? Diferentes, podríamos decir, diferentes personajes, estoy buscando otra palabra, pero todas tienen que ver con lo mismo, persona, personaje, no existía el concepto de sujeto, pero a diferentes individuos, si quieren ponerlo así, que tenían ciertas características, ¿vale? Y entonces para hacer esa representación, los griegos utilizaban algo que denominaban prosopón, como lo escribí en el buscador, prosopón. El prosopón es básicamente el similar a la máscara. Los griegos entonces, cuando hacían representaciones teatrales, se colocaban máscaras. Como tal, máscara o prosopón significa lo que está delante del rostro, ¿ok? Lo que está delante de la cara. Y entonces, ojo, no es la cara misma. A ver, como voy a mostrar, sí ven las imágenes, ¿verdad? Sí, se ven. Ah, Sí. perfecto.
Muy bien. Sí. Así como se logra ver, muchas veces las máscaras difieren de la cara, son diferentes, ¿ok? Entonces, piensen que de pronto yo me pongo una máscara de color blanco, ¿ok? De tez blanca, pero en el fondo, pues yo soy moreno. Eh, Esto me hace recordar, no sé si han visto ese video a donde un chico, pues poco agraciado, se quita una máscara, lo están grabando y le dicen que se la quite toda. No sé si han visto ese video. Sí. Bueno, Sí. que es bastante chusco, ¿no? Bueno, pues esa más o menos es la función de la máscara. Ser diferente del rostro. De hecho, la función desde la antigüedad era mostrar tal cual otra cara. ¿Han escuchado ustedes hablar de esta expresión doble cara? De decir, bueno, es que esa persona es doble cara. Hoy la tenemos como una Hipócrita. exacto, como una expresión sinónimo de hipocresía, ¿vale? Pero para los griegos, desde el ámbito artístico, desde el ámbito teatral, podríamos decir que esa doble cara, eso que hoy nosotros como sociedades modernas podríamos entender como hipocresía, que está más vinculada a la hipocresía con la incongruencia, es decir, que de pronto te digo a ti una cosa, pero del otro lado hago otra, o le cuento otra cosa, a otra persona una cosa diferente, eso es hipocresía, pero para los griegos no no la hipocresía, sino la doble cara, la prosopón, la máscara, era de hecho una cualidad, ¿vale? Porque eso implicaba, desde luego, que existía una versatilidad en el sujeto. Les estoy platicando todo esto para que entendamos de dónde viene esto y todo lo que implica esta palabra de personalidad. Prosopón, entonces, que era esta máscara que utilizaban los griegos, y ojo, voy a explicar por qué la utilizaban. Las primeras representaciones teatrales, ¿vale? Las primeras representaciones teatrales para los griegos eran representaciones que realizaba un solo actor. Voy a poner lo siguiente. Cuando nosotros vamos al teatro, por lo menos sobre el escenario existen dos personajes, dos individuos, entablando diálogos, Juanito y Pedrito, ¿vale? Romeo y Julieta. Son dos personajes diferentes, dos personas distintas dando vida a dos personajes diferentes. Y entonces así se puede entablar el diálogo. Uno pregunta, el otro responde. Uno se mueve, el otro lo sigue. Uno se va, el otro se queda. Bueno, pero existe una interacción porque existen dos personas. Cuando el teatro griego surge, las primeras representaciones teatrales se hacían de forma individual. Es decir, arriba del escenario del teatrón, ¿vale? Arriba del escenario solamente existía un sujeto. ¿Y cómo creen que podía darle vida a diferentes personajes? ¿A través de qué? Pues del prosopón. Exacto, a través de la máscara. Imagínense ustedes que de pronto yo estoy representando a un ganadero y me pongo una máscara, pues de ganadero, con bigotes, con el pelo desparpajado y con una paja sobre la boca. Y entonces digo un diálogo. Pero ese diálogo está en función de un comerciante. Pero no hay nadie más arriba del escenario. Entonces me quito la máscara de ganadero y me pongo ahora la máscara de comerciante. Y yo mismo me respondo.
Y entonces así hacían el teatro los griegos en un primer momento. Fue hasta el siglo IV más o menos que se fomentó la participación de segundos actores para que se diera una interacción, porque la gente pues fijaba poca atención bajo esta dinámica, y desde luego existían muchos tiempos muertos en la obra artística, en la obra teatral. Bueno, pues el concepto de prosopón ya durante la Edad Media, ¿vale? Va a dar origen al concepto de persona, ¿ok? Vamos a escribir acá. Prosopón, ok, prosopón, ahí. Prosopón y persona. Bueno, el concepto de prosopón va a dar entonces origen a el concepto de persona. Persona como tal significa máscara, significa lo que está delante del rostro. Y en ese sentido, la personalidad es, al igual que la máscara, lo que se ve, lo visible. Ok, a ver, vamos a ocultar rostro, máscaras. A ver, vamos a buscar por acá alguna imagen que pueda ilustrarnos para este objetivo. La personalidad entonces no es lo que realmente somos, podríamos decir. La personalidad es lo que mostramos. La personalidad es lo que aparece, lo que los demás observan, pero dista mucho para los griegos de ser la esencia de las cosas. Dista mucho de ser la persona misma. Ven, por ejemplo, a ver, esta es fantástica, me parece. A ver si logra. ¿Qué observan, por ejemplo, en esta imagen? En esta que les voy a proyectar. Ah, se está tardando. A ver, ahí va. Ah, no abre. Bueno, la personalidad entonces no es lo que realmente somos, sino más bien es una cuestión que nosotros mostramos. Y es que entonces la personalidad es como el vínculo entre las otras esferas que hace rato comentábamos, ¿no? Por ejemplo, la conducta, ¿vale? La conducta y el pensar. La personalidad es este vínculo entre cómo pensamos y cómo actuamos. Por ejemplo, una personalidad no es observable por sí misma. Lo que se observa son los actos reflejos producto de esa personalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy una persona muy feliz? ¿Cómo se van a dar cuenta de mi felicidad? Por su sonrisa. Exacto. Pero no se ve la felicidad, no se ve la personalidad. Lo que se ve, lo que queda de manifiesto es la sonrisa. ¿Cómo se dan cuenta de que una persona es violenta? Tiene una personalidad violenta, iracunda, inestable. Pues a través de qué, perdón? La reacción. Exacto, a través de las reacciones que tiene bajo ciertos estímulos, ¿no? El conflicto con las teorías de la personalidad, pues es ese enorme hueco. Una cosa es la felicidad y otra cosa es la sonrisa. Una cosa es el amor y otra cosa es el besar. Una cosa es la estabilidad y otra cosa, podríamos decir,
es la pasividad. Nosotros vemos actos, pero personalidades. ¿Han visto la película de Fragmentado? Sí. Bueno, para los que no la hayan visto, primer tarea, de una vez anótenla. Ver película de Fragmentado. ¿La 1? Sí, La 2. la 1. Me parece que hay 3 inclusive. Ajá, creo que la otra es una secuela. Sí. Fragmentado, ¿vale? La van a ver. Está en Netflix, ¿ok? O en algunas otras plataformas también. Ver esa película de Fragmentado para que entendamos. De hecho, tiene que ver con un trastorno de la personalidad. No sé si alguien recuerda cómo se llama ese trastorno. Pues es personalidad múltiple, ¿no? Exacto, trastorno de personalidad múltiple. De acuerdo con la película, el sujeto tenía 23 personalidades, ¿no? Solamente salían a la vista algunas, era la misma persona. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque eso ilustra muy bien el entendido griego de hace 26 siglos. Cuando el actor se quitaba o se ponía una máscara, lo único que cambiaba era la máscara, el prosopón, pero la persona seguía siendo la misma. Lo mismo pasa con el actor. Fisiológicamente, anatómicamente, sigue siendo el mismo. No hay un cambio. Es decir, no es que pase de ser hombre a mujer, no es que pase de ser de negro a blanco, o realmente que su edad biológica aumente o disminuya. Lo que cambia son sus personalidades. Y ahí se detonan una infinidad de problemáticas, inclusive que la ciencia dura como la neurología, ¿vale? O la misma medicina, base de la neurología y de las neurociencias, no ha logrado explicar, pero que tampoco las teorías de la personalidad, la psicología, el conductismo, ¿vale? El psicoanálisis ha logrado explicar, ¿ok? Hay una parte fantástica en la película en la que se refleja cómo es que bajo un determinado tipo de personalidad que experimenta este sujeto, su cuerpo al parecer sufre modificaciones. No recuerdo bien el padecimiento, pero me parece que una de las personalidades padecía diabetes. Y entonces cuando él entraba en esa personalidad, su cuerpo entraba tanto en el papel que los niveles de glucosa y el funcionamiento de ciertos órganos se alteraba. Esto nos da una, podríamos decir, idea, pues de todo lo que está detrás de la persona, todo lo que implica la personalidad, y no solamente a un nivel, podríamos decir, biologicista, a un nivel cerebral. Hay cosas que aún dentro del cerebro, más allá de la anatomía, han quedado y al parecer quedarán durante mucho tiempo, pues inconclusas. Y entonces por eso es que diferentes autores han optado por establecer teorías respecto de esto que llamamos personalidad. Y he aquí entonces la cabida de esta presentación, ¿no? Bueno, teorías de la personalidad. Déjenme igual darle crédito a la maestra María Edith Torres, ¿vale? Porque es la creadora de esta presentación, ¿vale? Que nos va a ser bastante útil. Bueno, teorías de la personalidad. Vamos a ver con qué tiene que ver el objetivo, entonces, ya en términos como mucho más mundanos. Por favor, a ver quién anda por aquí. Ay. Andrea Isabel, por favor, apóyenos con la lectura de estos 3 puntos.
Ah, creo que no está Andrea Isabel. Bueno, la otra Andrea Patricia. Mande. Ah. Apóyanos con la lectura de estos 3 puntos, por favor. Ok. Teorías de la personalidad. Objetivos. Ofrecer la manera de organizar muchos hechos. Manera de organizar muchos hechos. ¿Quién? Ah, sí. A ver. ¿Sigo? Sí, por favor. Concernientes a nuestra personalidad y a los demás. 2. Explicar las diferencias entre los individuos. 3. Estudiar cómo el hombre conduce su vida. Ok. Tenemos acá conceptos importantes. Por ejemplo, en el apartado 3, de ahí viene el término conducta, que tiene que ver con la manera en cómo el hombre conduce su vida. Los que manejan sabrán de lo complicado de conducir adecuadamente un auto. Pues piensen en cómo debe ser de complicado conducir una vida. Conducir la propia vida primero y después quizá conducir la de los demás. La labor del educador, la labor del padre, la labor del sacerdote, la labor del médico, la labor del político, la conducción a buen puerto de la vida y la integridad económica, en el caso del político, social, en el caso del político, en términos de salud, en el caso del médico, íntegra con todos estos aspectos en el caso del padre, educativa en el caso del docente, espiritual en el caso de el guía. Bueno, la conducta tiene que ver con este término, de la conducción de la vida. ¿Ok? Bueno, después, otro punto, de acuerdo con esto, la explicación de las diferentes, de las diferencias, perdón, entre los individuos. Vamos a ver después, por ejemplo, el tema de los hijos. Los que tengan hijos, por ejemplo, ¿en qué radica ese diferente comportamiento entre uno y otro, entre un hijo y otro, entre hermanos, siendo que tienen la misma carga genética en el caso de que sean procedentes del mismo padre y la misma madre, más o menos compartieron un mismo contexto? ¿En qué radica esa diferencia de comportamiento? El caso de los gemelos, el caso de los cuates, de los mellizos. Bueno, ¿por qué habiendo nacido en el mismo momento, procedentes del mismo padre, engendrados por la misma madre, criados en el mismo seno familiar, ante una circunstancia similar, responden de maneras diferentes? ¿Acaso la personalidad tendrá implicaciones en la carga genética? ¿Cuáles son los determinantes de la personalidad? La edad, la sexualidad, la idiosincrasia, la postura política. ¿Con qué tendrá que ver eso? Bueno, y el punto número 1, ofrecer la manera de organizar muchos hechos concernientes a nuestra personalidad y a los demás. Desde luego, el buen juez por su propia casa comienza, por su propia casa empieza, ¿no? Nuestra personalidad. No sé si alguien pues desde luego, por ejemplo, ha hecho ya no un examen, sino simplemente una reflexión sobre sus fortalezas, sus debilidades, no a nivel material, sino a nivel, podríamos decir, intelectual, cognitivo, emocional, sentimental. Es complicado detectar las propias características, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto, con que nosotros mismos en ocasiones no somos conscientes ni nos damos cuenta de los actos. Entonces, si la personalidad se manifiesta a través de los actos y nosotros somos inconscientes de nuestros propios actos, pues somos inconscientes
de nuestra propia personalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé si han visto casos documentales sobre personas que cometen grandes atrocidades. Mujeres que matan a sus parejas, hombres que matan a sus parejas, asesinatos al interior del seno familiar, fuera de él, bajo diferentes circunstancias. Muchas de estas situaciones, pues básicamente parten de un desconocimiento de la propia personalidad. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues es que yo no lo recuerdo, o simplemente yo no sabía que era capaz de eso. Cuando me di cuenta, ya había cometido esto de lo que hoy me arrepiento. Entonces, es como si conducimos un auto por la vida y no sabemos de cuántos caballos y qué potencia tiene, cuáles son los alcances. Y de pronto en un mal momento pisamos el acelerador a fondo y no conocemos la capacidad de los frenos, del control, ¿vale? La capacidad para detenernos, ni tampoco qué tan lejos o qué tan rápido podemos llegar, ¿vale? Entonces, bueno, estos son algunos de los objetivos. Me gustaría escuchar algún comentario respecto de ellos, alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Nada? Bueno. No, Perfecto. Bueno, no tan perfecto, porque esperaría que comentaran, pero vamos por lo siguiente. Algunas de las teorías de la personalidad, ¿vale? Quizá de las más, de las más reconocidas. Las teorías psicoanalíticas, ¿vale? ¿Qué saben sobre el psicoanálisis? A ver, Beatriz Flores, Vera. Vera, coméntanos, ¿qué sabes tú sobre el psicoanálisis? No, profe, no recuerdo. Ok, muy bien, Vera, no te preocupes. Carreón, Romero Carreón. sí, profe. Ajá, ¿algo sobre el psicoanálisis? Pues solo recuerdo que tiene que ver algo con Freud, profe, pero ahorita no recuerdo. Ok, perfecto. Freud, excelente, ya por lo menos se nos saca un nombre. Sigmund Freud, ¿alguien que recuerde algo sobre Freud o sobre el Yo me psicoanálisis? acuerdo de algo. Ajá, a ver, sí. Es que creo que el psicoanálisis surge desde, no me acuerdo exactamente el nombre de la mujer, que supuestamente tenía como un trastorno de histeria. Entonces de ahí comienza a estudiarla, no sé, su comportamiento, su personalidad. Ok, ajá. ¿Alguien recuerda el nombre de esa paciente de Freud? Ana, se llama Ana, Ana, ¿de ¿no? quién? Ana, ay, no Ana O, ¿no? Ana de la O, exacto. ¿Vale? Rápidamente, psicoanálisis, el padre es... Profe, también tiene que ver. Sí, a ver, esperen. A ver, escuchamos primero, no sé, a Andrea y después, bueno, a las dos Andreas, Andrea Isabel y Andrea Patricia. Ok, Alguien más, después Beatriz. Perfecto, me gusta mucho que participen. A ver, la escuchamos en ese orden. primero Isabel. Profe. Ajá. Bueno, me acuerdo que lo de Ana Freud, no se supone que es lo del consciente, subconsciente y todo eso, ¿no? Exacto, sí. Freud es el primero en establecer 3 niveles de la psique humana. El Ajá, sí, la consciente, psique humana. el subconsciente y el inconsciente. ¿Recuerdan la clase anterior que yo les decía que hasta antes de Gardner todos pensaban que la inteligencia era una sola cosa, o era una cualidad, pero que desembocaba en una unidad, es decir, que era una inteligencia? Bueno, pues con Freud ocurrió algo similar. Hasta antes de Freud todos pensaban que la psique, la conciencia, era una sola cosa. Y entonces, así como Gardner dice, no, a ver, señor Piaget, usted se me está equivocando y no podemos hablar de inteligencia en singular,
sino de inteligencias en plural, así Freud. Así Freud dice, no, 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 ¿saben qué? Se me están equivocando dentro del ámbito médico y psicológico y no podemos hablar de un solo nivel de la conciencia. Debemos desmenuzar la conciencia, desgajarla y establecer diferentes niveles. Y de hecho, hay uno de esos niveles que está fuera de la conciencia misma. Tenemos al consciente, tenemos al subconsciente, ¿vale? Y de hecho tenemos al inconsciente, que se relaciona, pero que al parecer y al mismo tiempo se distingue del ámbito consciente. Entonces, muy bien, sí, Freud es este que habla sobre el consciente, el inconsciente y el subconsciente, sobre el ello y el superyo, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a desmenuzar algunas cosas. Muy bien, después, ¿quién iba a participar? Yo. Adelante, te escuchamos. Ajá, bueno, aparte de esto, del ello, el yo y el super yo, el yo es como que regula estas dos partes. Él propone la teoría del desarrollo psicosexual. Y bueno, ya habíamos mencionado que es el padre del psicoanálisis, es esta cuestión de llegar a encontrar, ¿no?, la respuesta de ciertas conductas. A él le da mucha importancia a la infancia, porque durante esta etapa es que se va formando tu estructura psíquica. Claro, claro. Muchas gracias, Andrea. Excelente, excelente aportación. Lo que comenta es completamente cierto. Freud centra su atención en la infancia, mientras que otras teorías, no solo de la personalidad, sino de la psicología en general, que desde luego yo me atrevería a decir que si bien es cierto, no todas las teorías de la personalidad tienen que ver con una esfera psicológica, sí, todas las esferas psicológicas tienen que ver con las teorías de la personalidad, que son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, bajo este entendido, las teorías psicológicas van centrando más o menos su atención en diferentes etapas de la vida. Hay teorías, por ejemplo, que centran inclusive su atención en cuestiones ya hoy día, ¿no? Podríamos decir, las últimas investigaciones, las últimas escuelas psicológicas tienden a centrar inclusive la atención en etapas, podríamos decir, prenatales, es decir, antes del nacimiento, durante la gestación. Hoy la psicología está diciendo, lo que pasa es que de hecho, la definición del comportamiento, la identidad sexual, la personalidad y demás, se gesta antes del nacimiento mismo y tiene que ver con cuestiones genéticas y más que con cuestiones culturales. Bueno, pero hay otras teorías, hay otros desarrollos psicológicos que dicen, no, 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 lo bueno viene durante la adolescencia. No, 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 no. Lo bueno viene durante la infancia temprana. Y Freud dice, no, 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 no. Lo bueno viene durante estos y estos años, ¿no? Durante estas etapas que no tienen que ver con la adolescencia, que no tienen mucho que ver con la cuestión prenatal, sino con la infancia. Y vamos a ver después qué entiende él por infancia y cuáles son las etapas, ¿ok? Y sobre todo algo fundamental que comentó su compañera es las fuertes implicaciones que tiene la cuestión sexual. El vínculo entre lo psicológico y lo sexual. El mayor aporte de Freud, lo que le dio fama y reconocimiento mundial, y al mismo tiempo críticos y detractores, fue haber metido la cuestión de la sexualidad en el ámbito de la psicología. Parecía una cuestión tabú, parecía una cuestión desvinculada, una cuestión corporal, reducida al acto sexual, al coito, a la penetración, y Freud dice, es que la cosa ahí no va por ahí, es que la cosa no solamente atraviesa por tener pene o tener vagina, por tener o no coito, no, la sexualidad va más allá, y hay otras esferas de la sexualidad, y entonces, reitero, más adelante lo vamos a comentar, pero involucra el erotismo, los besos, la comida, la vestimenta, el comportamiento,
el discurso, Freud establece, voy a decir algo, que detrás de todos y cada uno de nuestros actos y pensamientos se oculta una base sexual. Detrás de nuestra elección de pareja, detrás de nuestro color favorito, detrás de nuestra comida preferida, de los lugares que visitamos, de la forma en la que miramos, de lo que decimos y aún de lo que callamos. Entonces, he ahí la gran importancia freudiana. Bueno, había una tercera participación pendiente. Sí, profe. Bueno, recuerdo que el psicoanálisis era como una práctica terapéutica que la fundó Freud, ya que él buscaba pues el tratamiento clínico de los pacientes neuróticos. Exacto. Él buscaba el método de la investigación y el tratamiento terapéutico hacia las enfermedades mentales, ya que se basaba también en la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar del paciente. Excelente, excelente. De hecho, algo novedoso para Freud, bueno, reitero, ya después vamos a entrar más en materia, ¿no? Pero Freud, de hecho, no tenía una formación, creo que ya se los había comentado, no tenía una formación psicológica, él era médico, ¿vale? De formación. Sus padres habían sido médicos, o sea, él iba más como por la parte anatómica y fisiológica, más que como por la parte cognitiva y emocional. Entonces, pues dijo, cuando tenemos gripa, mamá nos da miel y limón, nos suministra, podríamos decir, un tratamiento, pero ese tratamiento es un tratamiento basado en sustancias, en líquidos y demás. Bueno, y así funciona la medicina, ¿no? Se nos dan tratamientos, fundamentalmente fármacos, ¿no? Vacunas, pastillas, cápsulas, polvos, pomadas, qué sé yo. Dice Freud, bueno, ¿y qué pasa cuando uno enferma, podríamos decir, cuando uno enferma de la mente? ¿Qué pasa cuando uno enferma del corazón? Y no del corazón fisiológico, sino cuando uno enferma del alma. ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con la añoranza? ¿Qué pasa con la frustración? ¿Qué pasa con un problema que para sus años era el COVID-19, guardando las proporciones, que era el tema en boga dentro de los círculos, podríamos decir, pues todavía no existían los neurólogos, dentro de los círculos psiquiatras y dentro de los círculos psicológicos, o más bien de psicólogos, de investigadores de la conducta, que era la cuestión, desde luego, ay, se me ha ido el nombre, el padecimiento de Ana de la O. Ay, se me ha ido el nombre. Bueno, los padecimientos neuróticos, ¿no? ¿Qué era eso? Eso lo que aquejaba durante finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, Freud se da cuenta de que a través de la palabra también uno puede curar. Y esto es fantástico, porque si lo piensan, después de todo, lo que hace Freud a través de la terapia psicoanalítica es, en cierta medida, sí, algo similar a lo que hace el docente, que es curar a través de la palabra. Y desde luego, similar a lo que hace cualquier otro terapeuta, guardando sus proporciones en enfoques y en metodologías, ¿no? Cuando uno va a terapia, no cura o no es curado a través de fármacos, sino es curado a través de la palabra. Pero lo importante para Freud, ojo, lo importante para Freud
no era curar a través de las palabras del terapeuta, sino era curar a través de las propias palabras del paciente. Es decir, es como si de pronto yo voy con el médico y el médico no me da una pastilla, sino yo voy con el médico, pero la pastilla me la receto yo mismo. Esto es fantástico, esto no ocurre en la medicina, y esto comenzó a ocurrir a partir del psicoanálisis con Freud, ¿vale? Bueno, pero vamos a entrar más adelante en estos temas. Después, otra de las teorías, para comentar rápidamente estas tres que nos faltan, otra de las teorías es la teoría del comportamiento, ¿ok? Una cosa es la personalidad que hace rato les decía, y otra cosa es cómo es que se manifiesta. Y ya tenemos entonces aquí un concepto importante. Comportamiento, ¿vale? ¿Cuál podría ser entonces la diferencia entre la personalidad y el comportamiento? A ver, alguien que me diga, así, piensen, si nunca se lo habían preguntado, piensen, ¿cuál es la diferencia entre la personalidad y el comportamiento? Y díganme. A ver, Jimena, Mateos, dime, ¿tú qué te imaginas que diferencia una de otra? La personalidad y el comportamiento. ¿En qué se han de distinguir? En que, no sé, que la personalidad tal vez se define como eres tú, en como, ay, no sé cómo explicarlo, como algo que te caracteriza, Ajá. y el comportamiento, pues, no sé, pues cómo te comportas o cómo afrontas alguna situación o algo así. Excelente, sí. A ver, una personalidad violenta se manifiesta solamente a través de los golpes. No, ¿A no, través de qué otra cosa? en la forma, en las palabras, Ok, a través de las palabras, muy bien, llevamos dos. ¿Qué otra? miradas, Exacto, tres. en la forma como habla, el tono, por ejemplo, de su voz. Exacto, no solamente el significado de las palabras, sino también el tono de la voz. Muy bien, cuatro. Bueno, pues con esto tiene que ver el comportamiento. La personalidad puede ser una, pero el comportamiento y la forma de manifestarlo difiere. E inclusive, pues si nosotros hiciéramos un test de personalidad, saldríamos pues mucho más cargados a una parte, como con mucho más peso en un tipo de personalidad específica, lo cual no implica que tengamos comportamientos, primero, que tengamos un solo tipo de personalidad, y lo otro es que tengamos un solo tipo de comportamientos. He ahí, por ejemplo, el problema del trastorno de personalidad múltiple, en el que no es que exista en la persona un solo tipo de personalidad, sino que estas personas logran desarrollar diferentes personalidades y cada una en cierto momento de su vida es independiente de la otra. Cuando vean la película de Fragmentado, los que no la hayan visto van a entender mucho de esto que estamos comentando, porque las personas que padecen, no sé si alguien ha tenido pues para mí es la fortuna, ¿no? De conocer a alguna persona, algún amigo, ¿no? No espero que esté dentro de la familia, ¿no? Porque la verdad es que sí es una cuestión problemática, pero algún amigo, que después de todo también se convierten en familia, ¿no? Con este trastorno. Es brutal, ¿eh? Va más allá de la bipolaridad. No es una cuestión de bipolaridad. La bipolaridad es aún manejable, ¿no? O sea, que estés bien y mal, que estés triste y feliz, que te guste una cosa y te guste la contrario 2 horas después, es una cosa. Pero cuando desarrollas diferentes personalidades, vaya problema, ¿eh? Es una cuestión verdaderamente conflictiva e interesante al mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, hay un poquito de la diferencia entre la personalidad y el comportamiento.
Comportamiento tiene que ver con los actos, con las palabras, con el significado de las palabras, con la forma de la conducción corporal, con los diferentes tipos de lenguaje, oral, escrito, corporal. Tiene que ver, desde luego, con gesticulaciones, tiene que ver con actos, con movimientos, con golpes, ¿no? Y la personalidad, con caricias, y la personalidad tiene que ver más con otra cuestión que no aparece, con formas de pensar, con gustos, con preferencias, con miedos, con añoranzas, con deseos, ¿ok? El deseo no aparece, lo que aparece es lo deseado. Va más o menos por ahí, ¿ok? Personalidad y comportamiento. Bueno, la psicología humanística o humanista, que tiene una herencia, podríamos decir, pues histórica, fundamentalmente basada en la cultura grecolatina y el humanismo helénico, y desde luego la teoría de los rasgos. Y acá ya vamos a comenzar a ver tipos de personalidades, ¿ok? Bueno, esto es más o menos como una pequeña introducción. Hemos visto el programa y es como una pequeña introducción a esta materia. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Bueno, Sí, profe. primer tarea, ver la película de Fragmentado y prepararme, igual que con lo de Garner, prepararme algún material que puedan compartir la próxima sesión y yo voy a elegir a quién. Un PowerPoint, una... ¿Pero sobre qué, profe? Sobre la película, sobre lo que les pareció, sobre la trama. Sería muy bueno que alguien investigara el trasfondo de la película. Porque realmente es fantástica. Es una de mis trilogías preferidas, ¿eh? Es fantástica esa temática, ¿vale? Entonces, inclusive algo más allá del trasfondo de la película, ¿qué onda con el actor, las escenas, de dónde salió esa idea, qué pasa con las otras películas? En fin, hay mucho para ver, ¿no? Y lo comentamos la próxima clase, ¿les parece? Todos se preparan y yo elijo quién la próxima clase. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, nos vemos dentro de un sábado, chicas y chicos. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Sí, profe. Gracias.